Profesor, ¿los aires frío o calor gastan más energía o consumen más energía que los equipos fríos solo? Bueno, mucha gente está convencida de esto y es una pregunta que me hacen habitualmente, ¿no? Hace mucho tiempo. Y hay una idea de que los aires acondicionados frío-calor van a gastar más electricidad, más corriente eléctrica, van a consumir más, hablando de forma más técnica, que los aires acondicionados frío solo. Te doy la respuesta corta. Si vos querés una respuesta un poco más técnica y más eh, detallada, quédate que te lo explico. La respuesta corta, breve, al punto, es no. Los aires acondicionados frío-calor no gastan más que los fríos solo. Al contrario, el salto térmico o rendimiento total del equipo en modo calor va a ser casi el doble o a veces incluso más que en modo frío solo. Por ende, gastan lo mismo, consumen lo mismo, pero rinden más en calor que en frío. Mucha gente no lo sabe. Durante los años que vengo instalando equipos split o me ha tocado instalar ventana, compacto, le explico esto a los clientes. Le digo, usalo sin miedo porque no va a gastar más en calor que en frío. Va a gastar lo mismo en consumo eléctrico, pero te va a rendir más en modo calor. ¿Qué pasa? Antiguamente, los equipos ventana, y luego los split salieron, ¿no? Pero antiguamente los equipos ventana tenían un sistema de calefacción distinto. Trabajaban por resistencia eléctrica, aprovechando el llamado efecto Joule. Hoy trabajan con una válvula inversora. Entonces invierten el ciclo y el equipo es el mismo. La válvula inversora hace que en modo frío, al estar ella desconectada en casi todos los equipos, salvo algunos Surrey medio especiales. La mayoría de los equipos tienen su válvula inversora desconectada en modo frío y la válvula lo que va a permitir en ese estado es que la unidad interior trabaje como evaporadora, absorba el calor y la unidad exterior como condensadora, expulse o ceda el calor al ambiente exterior. Eso en verano, normalmente, ¿no? Y en invierno la válvula invierte el ciclo, ¿sí? Lo da vuelta. Entonces la unidad exterior se transforma en evaporadora, absorbe calor, y la unidad interior en condensadora, cede calor o expulsa calor al ambiente. El tema es que si medimos el salto térmico en general en un modo frío, nos va a dar entre 10 a 15 grados, algunos casos más. Si lo medimos en modo calor, el salto térmico va a ser de entre 20 a 30 grados, o sea, con un rendimiento superior. Otra pregunta. ¿Gastan más los equipos de aire acondicionado frío-calor en modo calor que una estufa, por ejemplo, como las que estamos viendo en pantalla, o un caloventor? Bueno, la respuesta es que no, tampoco. Al contrario, son más eficientes. En relación consumo-rendimiento son más eficientes. Y ni hablar, punto aparte, de los equipos inverter o que incorporan la tecnología inverter. Son aún más eficientes, más económicos en lo que se refiere a relación costo-beneficio o la diferencia entre el consumo eléctrico y el rendimiento que te entregan. Por ende, yo recomiendo instalar equipos frío-calor. Hay gente que va a pensar, no, pero vos, ¿por qué instalás split? No, porque si compras un equipo tipo compacto, ventana, que también lo podés instalar vos, o podés contratar un albañil, un constructor, para que te lo instale. Hacen el hueco en la pared, lo enchufan, ya está, anda. El rendimiento va a ser el mismo. Y también están viniendo equipos inverter o que incorporan la tecnología inverter del tipo compacto. La diferencia con el split o ventana es que el agujerito que se hace en la pared con mecha copa vidia es mucho más estético, es menos ruidoso, es más prolijo, etcétera. ¿Sí? Y si está bien instalado, te va a durar décadas.
Hay equipos de split que están hace 30 años operando. Lo único que se les hace es el mantenimiento periódico. Si vos querés saber cómo opera un equipo frío-calor, cómo son las partes, la temperatura, la parte técnica, te dejo la tarjeta, ¿sí? Te dejé en la descripción. Está el video donde explico cómo trabaja un equipo frío-calor, de forma técnica y detallada. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte, dar like, que me ayuda un montón. Los canales educativos necesitan mucho más apoyo de ustedes. ¿Eh? De paso hago una mención a los colegas de todo el mundo, de México. Siempre digo que México exporta talento al mundo. México exporta talento al mundo. Siempre lo digo, deportistas, músicos, cantantes, artistas, poetas, escritores, pintores, eh, en fin, no hace falta que aclare nada. Saludo a los colegas de Venezuela que los estoy extrañando. Antes comentaban más seguido los videos, ¿eh? Y les tengo mucho cariño, pero no sé qué pasó. No comentan más. Por favor, repórtense. Saludos. Saludos a los colegas de Cuba, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, de Estados Unidos. Saludo a los colegas de España. Algunos miran los videos. Bueno, en fin, saludo a los colegas de todos lados. Gracias totales, gente.